Bueno, vamos a continuar entonces donde nos habíamos quedado. Recuerden que la última bolilla que tenemos que dar es la bolilla 16, así que vamos a ver lo último que nos queda. Entonces, dentro de la bolilla 16, fíjense que uno de los temas que tenemos que dar es el músculo cardíaco. Así que, el cardio. Del músculo cardíaco tenemos que hablar de las propiedades fisiológicas que tiene el músculo. Recuerden que dentro del músculo cardíaco, la parte más importante del corazón, el miocardio, recuerden que era el miocardio contráctil y el miocardio especializado. Dentro del miocardio especializado, teníamos que hablar del sistema de conducción del corazón. Recuerden que dentro del sistema de conducción, la explicación la teníamos que empezar por el nódulo sinusal o nódulo sinoauricular o de Kirk y Flack, que recuerden que se ubica en la aurícula derecha por debajo de la desembocadura de las venas cavas, ¿no? O sea, en el surco terminal. Acuérdense que este nódulo sinusal está formado por tres tipos de células: las células P o marcapasos, las células T o transicionales y las células musculares nodales. Acuérdense que las células marcapasos son las que van a tener este potencial de acción de respuesta lenta que tiene el sistema de conducción. Acuérdense que las funciones del nódulo sinusal es ser el marcapasos eléctrico del corazón, o sea, es el que va a producir el impulso nervioso que luego se transmite por el resto del sistema de conducción. Acuérdense que, como es el marcapasos del corazón, la frecuencia cardíaca del paciente va a ser de 60 a 100 latidos por minuto, ¿no? Y la velocidad de conducción del impulso nervioso de 1 metro por segundo. Una vez que se produce este impulso nervioso, se va a transmitir por los haces internodales, el anterior o de Bachmann, el medio o de Wenckert y el posterior o de Torel, que recuerden que su función va a ser solamente transmitir el impulso nervioso a una velocidad de 1 metro por segundo. Llegamos entonces, este impulso nervioso llega al nódulo sinoauricular, al nódulo auriculoventricular o de Ashos-Tabara, que se localiza en el septo interventricular. Recuerden que es en el subendocardio, como más mirando hacia aurícula y a ventrículo derecho. Recuerden que va a tener tres porciones: una porción de células transicionales, que es la que se comunica justamente con los haces internodales; la porción compacta, que esta es la que más se nota cuando nosotros miramos a nivel anatómico al nódulo auriculoventricular, que acá también están las células P o marcapasos; y después una porción penetrante, que es la que atraviesa el anillo de implantación de la válvula tricúspide y pasamos a la parte ventricular para comunicarnos con el haz de His. Recuerden que la función que va a tener este nódulo auriculoventricular va a ser la de enlentecer, es decir, frenar, retardar un poquito la velocidad de conducción del impulso nervioso para que aurículas y ventrículos se despolaricen y se contraigan en momentos diferentes del ciclo cardíaco. Mientras la aurícula se contrae, el ventrículo se relaja y viceversa. Recuerden que la velocidad de conducción, que venía siendo de 1 metro por segundo, se enlentece a 0,01 a 0,05 metros por segundo. En el caso de que el nódulo sinusal no funcione, obviamente ya sería una patología, el nódulo AB tiene capacidad de tener automatismo. Así que, en ese caso, recuerden que la frecuencia cardíaca va a ser de 40 a 60 latidos por minuto. A continuación, recuerden que el nódulo AB se va a comunicar con el haz de His. El haz de His, recuerden que tiene un recorrido muy corto, de 2 centímetros, donde va a transmitir el impulso nervioso a gran velocidad nuevamente, a una velocidad de 3 a 5 metros por segundo, y ya se va a dividir en sus dos ramas, que son la rama derecha y la izquierda, ¿verdad? Las ramas derecha e izquierda, recuerden que van a conducir el impulso nervioso, y luego, en el caso de la rama izquierda, acuérdense que a su vez, como el miocardio del ventrículo izquierdo es bastante grueso, se divide en una rama anterior y posterior, y recién ahí en las fibras de Purkinje, ¿no? Acá también el impulso nervioso se va a transmitir a una velocidad de 3 a 5 metros por segundo. Finalmente llegamos a las fibras de Purkinje, que recuerden que están formadas por células que tienen poca capacidad contráctil y que su función va a ser la de estimular eléctricamente
al músculo estriado cardíaco. En el caso de que el nódulo sinusal y el nódulo auriculoventricular no funcionen, ahí sí puede llegar a tener función de marcapasos. En ese caso, la frecuencia cardíaca, recuerden que va a ser de 20 a 40 latidos por minuto. Recuerden que eso es en cuanto al miocardio especializado. Si hablamos del músculo estriado cardíaco, que es el miocardio contráctil, en cuanto a sus características, recuerden que las células van a tener una forma irregular o ramificada, pueden llegar a tener uno o dos núcleos, con halo claro perinuclear, que es por glucógeno, y al igual que el músculo estriado esquelético, va a presentar un patrón de bandas claras y oscuras que indica la presencia de sarcómero. Recuerden que al igual que el músculo liso, las fibras de músculo estriado cardíaco van a tener uniones celulares especializadas, como por ejemplo los desmosomas y las uniones GAP. Recuerden que los desmosomas son uniones mecánicas y las uniones GAP me comunican el citoplasma, por eso era un ejemplo de sinapsis eléctrica, cuando lo habíamos estudiado en neuro. Tanto los desmosomas como las uniones GAP, recuerden que van a formar estos discos intercalares o bandas escaleriformes que hacen que el músculo estriado cardíaco sea un sinsitio funcional, o sea que todos los miocardiocitos de aurícula y todos los miocardiocitos de ventrículo se contraigan como una masa, como una unidad, ¿no? Recuerden, aurícula por un lado, ventrículo por el otro lado. El sarcómero, acuérdense que va a estar formado de la misma manera que en el músculo estriado esquelético, ¿ah? O sea, filamentos de actina y miosina, que serían los contráctiles, discos Z que delimitan el sarcómero, la titina, que me ancla los filamentos de miosina a los discos Z y le da elasticidad al músculo, la alfa-actinina que ancla los filamentos de actina a los discos Z, la nebulina, tenemos bandas claras y oscuras, tal cual lo hemos visto ya en músculo estriado esquelético. Entonces, con esto ya estudiamos todo lo que es el miocardio. Les estoy haciendo recordar esto porque una de las cosas que se pide en este tema, es, creo que era el tema, esperen que no recuerdo el número, para mirar, el tema 16 es las propiedades fisiológicas, las propiedades cardíacas, así que tenemos que conocer un poquito mejor, repasar lo que era el miocardio contráctil y especializado, para poder luego ver las propiedades cardíacas. En cuanto a los potenciales de acción que van a tener el miocardio contráctil y especializado, recuerden que el músculo estriado cardíaco y el sistema de conducción, en realidad las filas de Purkinje del sistema de conducción, recuerden que van a tener un potencial de acción de respuesta rápida, que fíjense, tiene una forma de meseta. Acuérdense que este potencial de acción de respuesta rápida va a tener 5 fases, que son de la fase 0 a la fase 4. La fase 0, acuérdense que se llama despolarización, y ocurre por la apertura de canales de sodio dependientes de voltaje, ¿no? Así que piensen que si entra sodio a este músculo, entran cargas positivas, por lo tanto el voltaje asciende hasta llegar a más 30 milivoltios, o sea que este potencial presenta inversión del potencial. Cuando llegamos a los más 30 milivoltios, se cierran los canales de sodio y finaliza la despolarización, ¿no? La fase 1, recuerden que es la repolarización temprana, o intento de repolarización, donde se produce la apertura de canales de potasio. Sale potasio de la célula por difusión simple, o sea, que la célula de músculo estriado cardíaco va a perder cargas positivas, y por eso el voltaje en el interior de la membrana se vuelve negativo o desciende. Esta fase 1, recuerden que se va a ver interrumpida por la fase 2 o meseta, debido a que comienza a entrar calcio a esta célula de músculo estriado cardíaco, ¿tá? Recuerden que los canales de calcio L, que se abren en esta fase 2, son voltaje dependientes para abrirse, pero tiempo dependientes para cerrarse. Se abre con un voltaje, que suele ser entre menos 35, menos 40 milivoltios, pero se cierran luego de 250 milisegundos. Entonces, fíjense, al mismo tiempo que están saliendo cargas positivas de la célula, por el potasio,
están entrando cargas positivas a la célula por el calcio. Por eso el voltaje se mantiene igual. Luego de 250 milisegundos, recuerden que se cierran estos canales de calcio L y como el potasio va a continuar saliendo, pasamos a la fase 3, o también llamada repolarización tardía o verdadera repolarización, donde continúa saliendo potasio y ahí sí, el voltaje sigue descendiendo hasta llegar a los menos 90 milivoltios. En los menos 90 milivoltios, acuérdense que el canal de potasio, recuerden que el canal de potasio va a recibir una señal para, recuerden entonces que el canal de potasio en los menos 90 milivoltios va a recibir el estímulo para cerrarse, pero como la compuerta se cierra lentamente, se puede seguir perdiéndose un poquito más de potasio y el voltaje desciende un poco por debajo de los menos 90 milivoltios. Recuerden que a esto le llamamos hiperpolarización o potencial diastólico máximo. Y por último tenemos la fase 4, que es el reposo, en donde si bien no hay cambio de voltaje, es aquí donde actúan los canales de, las bombas de sodio, potasio, ATPasa y las de calcio, ATPasa, para restablecer el gradiente de iones, o sea, para devolver el sodio, el potasio y el calcio a sus compartimientos iniciales y de esa manera mantener la homeostasis. Acá también recuerde que en este potencial de acción pueden marcar los periodos refractarios. El periodo refractario absoluto, recuerden que se encuentra en la fase 0, 1, 2 y mitad superior de la fase 3, y el periodo refractario relativo en la segunda mitad, la mitad inferior de la fase 3. Recuerden que en el periodo refractario absoluto, por más potente que sea el estímulo, no se va a producir un nuevo potencial de acción. En cambio, en el relativo, puede llegar a ocurrir si el estímulo es lo suficientemente potente. Un segundito. Perfecto, entonces. Recuerden que eso es lo que vamos a observar. Lo que les estuve relatando recién, fíjense, lo tienen escrito para que lo puedan repasar, las diferentes fases de este potencial de acción. En el caso del sistema de conducción, excepto las fibras de Purkinje, estoy hablando del nódulo sinusal y el nódulo auriculoventricular. Recuerden que van a tener potencial de acción de respuesta lenta. Es decir, es un potencial de acción en espiga, por lo tanto recuerden que va a tener 3 fases: la despolarización, la repolarización y la despolarización diastólica espontánea. La despolarización, fíjense que acá es por apertura de canales de calcio L, no por sodio, como era el potencial de acción de respuesta rápida. Así que empieza a entrar calcio al músculo, al nódulo sinusal o al nódulo AB, y esto hace que el voltaje se vuelva positivo, hasta llegar a los 0 milivoltios, donde se cierran estos canales de calcio L. Fíjense que en este caso no vamos a tener inversión de potencial, y estos canales de calcio L son voltaje dependientes tanto para abrirse como para cerrarse. O sea, se abren a los menos 40 milivoltios y se cierran en 0 milivoltios, a diferencia de los canales de calcio L que teníamos en la meseta del potencial de acción de respuesta rápida. Recuerden que esos eran dependientes de voltaje para abrirse, pero dependientes de tiempo para cerrarse. Fíjense bien esas diferencias. En el caso de la repolarización, recuerden que en los 0 milivoltios se produce la apertura de canales de potasio, como ustedes ya saben, empieza a salir potasio de la célula, es decir, cargas positivas, por eso el voltaje se vuelve negativo o desciende. Cuando llegamos al potencial de membrana en reposo, que es de menos 60 milivoltios, ahí el canal de potasio recibe el estímulo para cerrarse, pero como la compuerta del canal de potasio es muy lenta para cerrarse, hasta que se cierra esa compuerta, se sigue perdiendo un poquito más de potasio, y por eso acá también tenemos la hiperpolarización o despolarización diastólica espontánea. Creo que acá en este potencial de acción es súper importante que no se olviden de la hiperpolarización.
¿Por qué? Porque esa hiperpolarización es la que nos va a abrir los canales de sodio HCN que me van a iniciar la DDE, es decir, la despolarización diastólica espontánea. Entonces, la hiperpolarización me abre estos canales de sodio HCN, es decir, los canales con compuertas de ligandos cíclicos activados por hiperpolarización. Recuerden que son canales que no se activan por despolarización, como hemos visto en otros potenciales, sino por hiperpolarización. El sodio ingresa lentamente, no rápido, como en otros canales que hemos visto, por eso son canales muy particulares. Acuérdense que a este ingreso de sodio al nódulo sinusal le decimos influjo IF, que significa funny current, corriente peculiar, corriente rara, digamos, de sodio, porque no es habitual ver una corriente, un flujo de sodio así, a diferencia de otros potenciales que hemos visto. ¿Está? Así que, al ingresar sodio al interior del nódulo sinusal, esto nos permite alcanzar el umbral y que se inicie nuevamente un potencial de acción sin necesidad de estímulo externo. ¿Está? Y esto es lo importante del nódulo sinusal. Tiene la capacidad de producir potenciales de acción sin necesidad de estímulo externo. Lo hace por sí solo, porque él solo alcanza el umbral gracias a estos canales de sodio HCN. En este mismo potencial de acción, recuerden que ustedes pueden mostrarle al profe dónde están los periodos refractarios. El periodo refractario absoluto acá, recuerden que está en la despolarización y la parte de arriba de la repolarización. Y el periodo refractario relativo es muy corto, está en la mitad inferior de la repolarización. ¿Está? Así que con esto ya saben la parte eléctrica que corresponde a estos potenciales de acción. Perfecto, entonces acá está lo que les decía de los periodos refractarios, que recuerden que es una propiedad cardíaca también, así que nos viene al pelo para repasar. Finalmente, este potencial de acción de respuesta rápida, esta entrada de calcio que ustedes están viendo en la fase 2 o meseta, es la que nos va a llevar a que se produzca la contracción muscular. O sea, nos permite explicar el acoplamiento éxito-contráctil. Recuerden que el acoplamiento éxito-contráctil va a ser muy parecido, casi igual, al del músculo estriado esquelético, con la única diferencia es que en vez de una tríada o sistema de túbulos T, que teníamos el músculo esquelético, acá vamos a tener una díada, es decir, un túbulo T más una cisterna. Como siempre les digo, fíjense todos los pasitos que yo les voy relatando, lo tienen escrito por si lo quieren repasar. ¿Ah? Fíjense entonces que acá en el bolillero, en el músculo cardíaco, ya hablamos del sistema de estimulación y de conducción del corazón. Tenemos que hablar también ahora de la contracción y relajación para luego repasar las propiedades cardíacas. ¿Ah? Entonces cuando dice propiedades fisiológicas acá, propiedades cardíacas, recuerden que estamos dando a las propiedades cardíacas desde que empezamos a dar ahora cardio, solo que todavía no le pusimos nombre y apellido, ¿ah? Que ahora lo vamos a repasar. En el caso de acoplamiento éxito contráctil o electromecánico, recuerden que es exactamente lo mismo. ¿Tá? Es decir, tenemos que relacionar el potencial de acción con la contracción y la relajación. Y eso lo vamos a hacer gracias a, acá como ven, pasito 1, y la entrada de calcio al músculo estriado cardíaco. Estos son los canales de calcio L que veíamos en el potencial de acción de respuesta rápida, en la fase 2 o meseta. Al entrar calcio entonces al músculo estriado cardíaco, recuerden que esto me va a despolarizar la membrana del túbulo T, lo cual va a activar receptores de dihidropiridina. Los receptores de dihidropiridina, recuerden que luego activan a los receptores de rianodina, que son canales de calcio dependientes de voltaje. Por lo tanto, se abren estos canales de calcio y sale calcio al citoplasma. Ese calcio, recuerden que se va a unir a la troponina C, la cual desplaza luego a todo el complejo troponina-tropomiosina, y acuérdense que debajo se van a exponer los puntos activos de la actina.
La miosina, que ya estaba preparada previamente, o sea, que ya incorporó un ATP, lo rompió en ADP y fosfato, como ya está energizada o preparada, ya tiene energía almacenada en la bisagra, se puede unir a los puntos activos de la actina, solo por afinidad ADP con ADP. A continuación, recuerden que se produce el golpe activo, ¿se acuerdan? Y la atracción de los filamentos de actina. Para esto, recuerden que primero se tiene que liberar ADP, se tiene que ocupar la energía almacenada en la bisagra de la miosina, se va a producir el golpe activo, y luego se libera el fosfato para terminar todo este proceso. Fíjense que la miosina quedaría de esta manera, es decir, en un estado de rigor o de rigidez. Para que luego se produzca la relajación, recuerden que esta miosina, como ven acá en el punto 8, tiene que incorporar nuevamente un ATP para perder afinidad con la actina y que se produzca la relajación. Finalmente, si queremos que esta célula vuelva a estar en un estado de reposo, tenemos que devolver el calcio al interior del retículo o tenemos que sacarlo hacia el extracelular. Así que, por una bomba de calcio ATPasa, recuerden que el calcio vuelve a ser almacenado al interior del retículo, o en la membrana plasmática, fíjense que tenemos la bomba de calcio ATPasa o el intercambiador 3-sodio-calcio. Acuérdense que la bomba de calcio ATPasa, que está en la membrana del retículo, se llama CERCA2, o sea, bomba de calcio de retículo sarcoplásmico tipo 2, porque la tipo 1 está en músculo esquelético, y recuerden que esta es rara, está cerca, porque está formada por dos unidades. La proteína transportadora propiamente dicha, que es la que va a gastar el ATP y va a bombear el calcio, y después tenemos a la otra subunidad, que se llama fosfolambam, que es una proteína reguladora, ya que su función es inhibir a la bomba de calcio. Siempre yo les decía que recuerden que si una de las proteínas está funcionando, la otra no. Justamente porque la fosfolambam, su función es inhibir a la proteína transportadora. Entonces, aunque ustedes no crean, hemos visto todas las propiedades cardíacas, solo que no le habíamos puesto nombre y apellido. Entonces, acá en el bolillero, en el punto 16, me pide las propiedades fisiológicas, y dentro de eso, la regulación de la contractilidad cardíaca, que es una de esas propiedades. Yo les puse todas por las dudas, porque me parece que el profe les puede preguntar cualquiera de ellas, no solo contractilidad, como dice ahí. Entonces, recuerden que las propiedades cardíacas las podemos dividir en dos grupos. Tenemos las propiedades mecánicas, que son la contractilidad y la relajación, que recuerden que dependen del aparato contráctil, o sea, de la actina, la miosina, el calcio. Y después tenemos las propiedades eléctricas, como el automatismo, la excitabilidad, la conductibilidad y la refractariedad. Déjenme 2 segunditos. Perfecto. Lo que me pide acá en el bolillero, entonces, recuerden que es la contractilidad o inotropismo, es decir, la propiedad del miocardio contráctil de contraerse o relajarse, siempre con gasto de ATP. Así que recuerden que este proceso siempre es un proceso activo, que es solo una propiedad del músculo estriado cardíaco, no del sistema de conducción. Lo que le tienen que explicar al profe es lo que el acoplamiento éxito contráctil, que estudiamos, que repasamos hace un ratito, hasta la parte de rigor o rigidez. Hasta ahí ocurrió entonces la contracción. ¿Cómo se regula? Eso es lo que pone acá. ¿Cómo se regula esta contractilidad? Por ejemplo, puede ser por la temperatura corporal, que al afectarme la permeabilidad de la membrana, me afecta el flujo de calcio a través de esa membrana. Y fíjense, el aumento de la temperatura, al aumentarme la permeabilidad, hace que entre más calcio al músculo. Estoy hablando del efecto escalera o trepé, por lo tanto aumenta la contractilidad o tiene un efecto inotrópico positivo sobre el músculo. Al revés, si disminuye la temperatura corporal, disminuye la permeabilidad de la membrana y la entrada de calcio al músculo, y por eso disminuye la contractilidad. La disminución del oxígeno miocárdico, por ejemplo, en una situación de hipoxia o de isquemia, me va a llevar también a la disminución de la contractilidad porque disminuye la síntesis de ATP. Si no tenemos oxígeno en el músculo, las mitocondrias no pueden realizar metabolismo oxidativo
y por eso disminuye la contractilidad. En el caso de la necrosis miocárdica, es decir, el infarto agudo de miocardio, las células que murieron ya no van a tener contractilidad, así que cuanto más pared del miocardio esté dañada, menos contractilidad vamos a tener. Por ejemplo, tenemos también a las metilsantinas, que recuerden que su función es inhibir a la fosfodiesterasa. Acuérdense que la fosfodiesterasa es la que degrada el AMP cíclico a AMP lineal. Si nosotros inhibimos a la fosfodiesterasa, no se va a destruir este AMP cíclico, por lo tanto va a quedar aumentado por más tiempo, me va a activar la proteína quinasa A. Esa quinasa, recuerden que fosforila canales de calcio en el músculo. Al fosforilarse estos canales, entra calcio al músculo, o sea, efecto escalera o trepé, y aumenta la contractilidad o inotropismo. Todos los ejemplos que ustedes se acuerden, eso es lo que el profe quiere, así que cuanto más causas se acuerden, mejor. Los digitálicos, recuerden que tienen un efecto inotrópico positivo, porque al inhibir la bomba de sodio-potasio ATPasa, se invierte el intercambiador 3-sodio-calcio. En vez de meter sodio y sacar calcio, que es lo normal, hace lo opuesto, y como entra calcio al músculo, me aumenta la contractilidad. En cuanto a los antiarrítmicos, como la quinidina y la propainamida, recuerden que me inhiben canales del músculo estriado cardíaco, y por lo tanto, me disminuye la despolarización o fase cero del potencial de acción de respuesta rápida. Si no hay fase 0, obviamente tampoco va a haber fase 2, es donde entraría calcio, y por eso disminuye la contractilidad. En cuanto a los bloqueantes cálcicos, acuérdense de separarlos en dos grupos. La nifedipina y la amlodipina no afectan al músculo cardíaco en realidad, ¿tá? Producen vasodilatación arterial. Si producen vasodilatación arterial, recuerden que, según la ley de Poiseuille, al aumentar el radio, disminuye la resistencia periférica total, y eso me disminuye la presión arterial. Al disminuir la presión, se produce una activación del simpático, porque se activan los vasoreceptores arteriales, y el simpático, recuerden que tiene un efecto inotrópico positivo. Es decir, por el efecto escalera o trepé aumenta la contractilidad. En el caso del verapamil y el diltiazem, sí bloquean los canales de calcio del músculo cardíaco, entra menos calcio al músculo y disminuye la contractilidad. Tengan cuidado, ay perdón, no sé qué apreté. Tengan cuidado con eso, ¿está? A ver, acá. Otros factores que podemos nombrar también, recuerden que es el sistema nervioso simpático. Recuerden que el simpático se va a unir a receptores beta-1 adrenérgicos en el corazón, que son asociados a proteína GS. Esto me estimula la adenilatociclasa, la cual convierte ATP en AMP cíclico. Recuerden que el AMP cíclico me activa la proteína quinasa A. Esta quinasa, como ya dijimos, fosforila canales de calcio. Estos canales se abren, entra calcio al músculo y aumenta la contractilidad. El parasimpático, recuerden que no me va a afectar la contractilidad, porque el músculo cardíaco no tiene receptores para parasimpático, ¿ah? Eso era entonces en cuanto a la contractilidad o inotropismo, que era una de las propiedades mecánicas. Por otro lado, tenemos la relajación o lisitropismo, que recuerden que es la capacidad del miocardio de relajarse, pero también siempre con gasto de ATP, o sea que también es un proceso activo propio del músculo cardíaco, no del sistema de conducción. Ahora también tienen que explicar el acoplamiento éxito-contráctil, pero lo que ocurre después del reactivo, es decir, cuando se suelta la miosina de lactina y cuando ocurre el bombeo de calcio fuera del citoplasma. ¿Cómo se puede regular esta relajación o lucitropismo? El simpático, así como fosforiló canales de calcio para aumentarme la contractilidad, también fosforila a la fosfolamba para producir relajación. Al fosforilar el simpático a la fosfolamba, la inhibe a esta fosfolamba, por lo tanto, si yo inhibo a un inhibidor, va a funcionar la bomba de calcio y va a poder enviar calcio o al interior del retículo o fuera de la célula. Como ya les dije, el parasimpático no afecta al músculo estriado cardíaco.
La disminución de oxígeno miocárdico también hace que falte ATP, así que no va a haber ni contractilidad, ni buena contractilidad, ni buena relajación. En el caso del automatismo cronotropismo, recuerden que ya estamos hablando de una propiedad eléctrica, que es la propiedad del miocardio especializado, o sea, del sistema de conducción, de producir su propio potencial de acción sin necesidad de estímulo externo. Acuérdense que lo que tienen que explicar acá es dentro del potencial de acción de respuesta lenta, la fase 4 o despolarización diastólica espontánea, que era producida por esta apertura de canales de sodio HCl. ¿Cómo vamos a regular este automatismo? Recuerden que se puede afectar por la temperatura corporal. Si aumenta la temperatura corporal, aumenta la permeabilidad al sodio y se acelera la DDE, lo cual me aumenta la frecuencia cardíaca, es decir, el automatismo. La disminución de la temperatura, recuerden que va a tener el efecto opuesto. En cuanto al sistema nervioso autónomo, fíjense que acá sí, estamos en nódulo sinusal, hay receptores para el simpático y también para el sistema nervioso parasimpático. El simpático, recuerden que se va a unir a receptores beta-1 adrenérgicos en el nódulo sinusal, me va a estimular la adenilato ciclasa y va a aumentar el AMP cíclico. Recuerden que acá no necesitamos proteína quinasa A, porque el AMP cíclico se une a los canales de sodio HCN y los abre, así que se acelera la DDE y aumenta el automatismo, o va a tener un efecto cronotrópico positivo. El parasimpático hace lo opuesto, porque se une a receptores muscarínicos tipo 2, que son asociados a proteína GI, o sea, se inhibe la adenilato ciclasa y no se forma AMP cíclico, así que tardan en abrirse los canales de sodio HCN, va a ser más lenta la despolarización diastólica espontánea, por lo tanto, disminuye el automatismo. Podemos tener a los bloqueantes cálcicos, la nifedipina y la amlodipina, recuerden que son bloqueantes cálcicos taquicardizantes, y el verapamilo y el diltiazem son bradicardizantes. La nifedipina y la amlo, recuerden que no actúan en corazón, vuelvo a aclarar, pero al producir vasodilatación arterial y bajar la presión arterial, esto, por el reflejo varoreceptor, me activa el simpático, el cual ya dijimos recién que me aumenta la frecuencia cardíaca. El verapamilo y el diltiazem sí me bloquean los canales de calcio L del nódulo sinusal. Si se bloquean los canales de calcio L del nódulo sinusal, no va a haber despolarización, o sea, fase 0 en el potencial de acción de respuesta lenta. Si no hay fase 0, tampoco va a haber después, o va a ser más lenta, la fase de DDE. Por eso disminuye la frecuencia cardíaca. Y en el caso de antiarrítmicos, como quinidina y procainamida, recuerden que me inhiben a los canales de sodio HCN. Así que disminuye, se enlentece la DDE, disminuye la frecuencia cardíaca y el automatismo. Eso sería entonces en cuanto al automatismo. Otra de las propiedades que tenemos, recuerden que es la excitabilidad o warmotropismo, otra propiedad eléctrica del miocardio en general, de producir una respuesta ante un determinado estímulo. O sea, es una propiedad tanto del músculo cardíaco como la del sistema de conducción. Recuerden que el músculo estriado cardíaco sí necesita estímulo externo, que es la inervación del sistema de conducción para comenzar su potencial de acción, y ahí tienen que explicar el potencial de acción de respuesta rápida. El sistema de conducción no necesita estímulo externo, sino la propia despolarización diastólica espontánea, que es la última fase del potencial de acción anterior, me va a producir un nuevo potencial de acción en el nódulo sinusal. Acuérdense que es el potencial de acción de respuesta lenta. Acá tienen que explicar los dos potenciales de acción, que es la respuesta ante los estímulos que les comenté recién. En cuanto a la regulación de esta excitabilidad, otra vez el simpático y el parasimpático pueden actuar acá. Acuérdense, el parasimpático no va a actuar en músculo, solo en nódulo sinusal. El simpático, fíjense, al unirse a receptores beta-1 adrenérgicos, activa una proteína quinasa A que me va a fosforilar canales, ¿está? Para comenzar la despolarización. Va a entrar sodio, en el caso de
la despolarización del potencial de acción de respuesta rápida, y va a entrar calcio en el caso de que sea de respuesta lenta, o sea, las células van a ser más excitables. En el caso del parasimpático va a ocurrir lo opuesto, es decir, no se va a activar la proteína quinasa A y no se van a activar los canales de calcio del nódulo sinusal. Recuerden, músculo no, solo sistema de conducción es el que va a disminuir su excitabilidad. Muy importante la parte de los trastornos de potasio y de calcio. Por favor, eso repasen bien, porque siempre el profe les va a preguntar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los trastornos de la calemia o potasemia, recuerden, la alteración más grave era la hipercalemia, en donde al haber menor repolarización en las células, se acerca el potencial de membrana en reposo al potencial umbral, lo cual me aumenta la excitabilidad celular inicialmente en este potencial. En los potenciales que siguen, como no se alcanza el potencial de membrana en reposo habitual que tenía la célula, los canales de sodio no pueden entrar en reposo y quedan en su periodo refractario. Y recuerden que cuando un canal de sodio está en su periodo refractario, es insensible o refractario al estímulo. Acuérdense, canal de sodio inactivado significaba con puerta de activación abierta y la de inactivación cerrada. La hipocalemia, en cambio, me aleja el reposo del umbral, o sea, me produce hiperpolarización celular, que recuerden que eso significa que la célula va a tener baja excitabilidad. En cuanto a los trastornos del calcio, recuerden que los trastornos del calcio van a ser al revés. Por ejemplo, la hipercalcemia es la que me aleja ahora el umbral del potencial de membrana en reposo. Recuerden que al entrar mucho calcio al músculo, me disminuye la sensibilidad de los canales de sodio, por eso el umbral está más lejos. Es decir, tardan en abrirse los canales de sodio, por eso hay baja excitabilidad. En cambio, en una hipocalcemia, al entrar menos calcio a las células, esto hace que los canales de sodio se vuelvan más sensibles al voltaje, se abran antes de tiempo, es decir, el umbral va a estar más cerca del reposo, y esto me va a aumentar la excitabilidad celular. En cuanto a otra de las propiedades cardíacas, que era la conductibilidad o dromotropismo, recuerden que es la propiedad del miocardio de conducir el flujo de iones a través de la membrana plasmática. ¿Qué es lo que tienen que explicar acá? La conductibilidad es una propiedad de ambas células, así que lo que tienen que explicar es por qué se llama potencial de acción de respuesta rápida o por qué se llama lenta. Es justamente por su fase cero, o sea, por su despolarización. Fíjense que en el potencial de acción de respuesta rápida, la fase cero es por sodio, y el sodio difunde muy rápido. Tiene mayor velocidad de conducción que el calcio en la despolarización del potencial de acción de respuesta lenta. Me doy cuenta porque la fase cero del potencial de acción de respuesta rápida es bien vertical. Es decir, el potencial, la despolarización comienza acá y termina en el mismo punto. No pasa nada de tiempo para que ocurra la despolarización. En cambio, fíjense, la despolarización por calcio comienza acá y termina, ven, acá. O sea, transcurre más tiempo para que ocurra la despolarización. Esto quiere decir que el canal de calcio, tiene menor velocidad de difusión que el sodio. Esto se puede regular, por ejemplo, por la temperatura corporal, que el aumento de temperatura me aumenta la permeabilidad de la membrana, o sea, la permeabilidad al sodio y al calcio, por eso aumenta la conductibilidad. Si disminuye la temperatura, recuerden que se empaqueta un poco la membrana, disminuye la permeabilidad de los iones y por eso disminuye la conductibilidad. En el caso del sistema nervioso autónomo, recuerden, como siempre, el simpático estimula todas las propiedades cardíacas, las aumenta todas. El parasimpático disminuye todas las que no tengan que ver con músculo. En el caso del simpático, me va a fosforizar los canales de sodio y calcio, que se van a abrir antes, y por eso me va a aumentar la conductibilidad. En el caso del parasimpático, me disminuye la conductibilidad, pero solo del nódulo sinusal, o sea, del sistema de conducción. En el músculo, recuerden que no va a actuar.
La última propiedad, recuerden que es la refractariedad, o sea, acá tienen que hablar de los periodos refractarios que ya estuvimos comentando hace un rato. Esta propiedad cardíaca, recuerden que no tiene regulación, porque es una de las que agregó el profe, digamos. ¿Está? Perfecto, entonces. Eso es entonces en cuanto al tema 16. Otro de los temas que está en la bolilla 16 es el tema 32, que habla de las alteraciones del equilibrio ácido-base, o sea, tienen que hablar todo lo relacionado con acidosis y alcalosis y cómo se compensa cada alteración. ¿Está? Perfecto, entonces. Recuerden que si ustedes recibían un casito clínico respecto a este tema, lo que tenían que hacer es, primero, decidir si el paciente si tenía el pH bajo, era acidosis, si tenía el pH alto, era alcalosis. Después, recién miran el bicarbonato y la PCO2 para decidir si es respiratoria o metabólica. Recuerden que si el paciente tiene acidosis, o sea, pH bajo, y bicarbonato y PCO2 también están para abajo, es una alteración metabólica. Acidosis metabólica. En realidad recuerden que esta era la opción parcialmente compensada, porque había otras opciones más raras. Ahora, si el pH está bajo, o sea, si el paciente tiene acidosis, pero PCO2 y bicarbonato están en signo opuesto, es respiratoria, parcialmente compensada o obviamente. Y ustedes ya saben que acá yo les muestro las situaciones más comunes. En el caso de que el paciente tenga alcalosis, es decir, un pH mayor a 7,45, un pH alto, si el bicarbonato y la PCO2 también están altos, es metabólica. En cambio, si el bicarbonato y la PCO2 están bajas, es respiratoria. Todo esto es parcialmente compensado, que son las situaciones más comunes, digamos. En cuanto a la acidosis metabólica, recuerden que se produce por la pérdida de bicarbonato o por el exceso de protones. Acuérdense que la pérdida de bicarbonato puede ser, por ejemplo, por diarrea o por diuréticos. En cuanto al exceso de protones, por consumo de sustancias que tengan ácidos, por ejemplo, alcohol, metanol, etilenglicol, aspirina, que era lo más común, o que el cuerpo esté produciendo muchos ácidos con su metabolismo. Producción de cuerpos cetónicos, como por ejemplo el ayuno prolongado o la cetoacidosis, producción de ácido láctico en una hipoxia, rabdomiólisis o en un infarto agudo de miocardio, o puede ser que esos ácidos se produzcan en cantidades normales, pero no puedan ser eliminados del organismo por la orina, porque el paciente tiene una insuficiencia renal. Así que ese puede ser el problema. Así que, en síntesis, debido a estas causas que les cuento, acuérdense que por pérdida de bicarbonato o aumento de protones, recuerden que los protones no se miden en sangre, se mide el pH. Así que, al estar bajo el bicarbonato en sangre, esto me va a bajar el pH porque hay poca base. Así que el paciente tiene acidosis metabólica. Para compensar, recuerden que los pulmones van a producir taquipnea, así que así eliminan el exceso de ácidos del organismo. Así que en teoría, si la alteración está parcialmente compensada, recuerden que la PCO2 debería estar baja, que es lo más común que dice acá, pero fíjense que pueden tener otras opciones también, que si la PCO2 todavía está normal, significa que los pulmones todavía no comenzaron a compensar. Ahora, si el pH ya está normal, significa que está totalmente compensada la alteración. Una vez que sepan que el paciente tiene acidosis metabólica, recuerden que tenían que calcular el anion gap para ver cuál era la causa de esa acidosis metabólica. Recuerden que el anion gap, si me daba normal, el paciente tenía una acidosis metabólica con anion gap normal o hiperclorémica, en donde el problema es o la falta de bicarbonato, exceso de protón, o el aumento de cloro. Pero no hay ningún problema con los ácidos, con los aniones de la brecha aniónica. ¿Tá? Con los ácidos del cuerpo no hay ningún drama. Ahora, si el anion gap me da aumentado, recuerden que el paciente tiene una acidosis metabólica con anion gap aumentado o normoclorémica. Es decir, los ácidos producidos por el organismo son los que están aumentados o producidos por el metabolismo. ¿Está? Por ejemplo, pensarán en todo lo que produzca exceso de cuerpos cetónicos, de ácido láctico, o medicamentos que el paciente haya consumido que se hayan convertido en ácidos, como por ejemplo etanol, etilenglicol y salicilatos, ¿tá? O insuficiencia renal.
Recuerden entonces, si le van a decir al profe la clínica de la acidosis metabólica, siempre explíquenle fisiológicamente todo lo que va a ocurrir, ¿está? Recuerden que el paciente tiene acidosis, es decir, protones altos en sangre, lo cual va a estimular a la zona quimiorreceptora sensible o a los quimiorreceptores arteriales, y por eso hay taquipnea. Recuerden que la taquipnea me lleva a hiperventilación. El paciente también tiene una ventilación anormal, que es la respiración de Kussmaul. Recuerden que el pH bajo o el exceso de protones, que es lo mismo, me deprime al músculo liso arterial y produce vasodilatación arterial. Por eso el paciente va a estar con hipotensión, y para compensar aumenta la frecuencia cardíaca. O sea, el paciente va a tener taquicardia. Lo vamos a encontrar también con eritrosis, es decir, de la piel enrojecida y caliente por la vasodilatación en piel. La acidosis, recuerden que también me va a producir depresión del sistema nervioso central, que puede hacer que el paciente entre en coma, o sea, que pierda la conciencia. Si los riñones están funcionando, o sea, si no hay insuficiencia renal, los riñones van a tratar de eliminar protones por orina. El tema es que en los túbulos más distales del riñón, al tratar de secretar protones por orina, se absorbe potasio. Por lo tanto, el paciente puede tener hipercalemia y arritmias. Acuérdense, todas las acidosis tienen hipercalemia y arritmias. Por otro lado, el pH de la orina va a estar muy ácido por todos los protones que se están eliminando. Me doy cuenta también, no solo por el pH, sino por la acidez titulable. Recuerden, el ácido fosfórico va a estar muy aumentado en orina, porque significa que se formó mucho ácido fosfórico porque se secretaron muchos protones. En cuanto a la acidosis respiratoria, recuerden que pensarán solo en enfermedades del aparato respiratorio, como por ejemplo, puede haber un problema con la hematosis, como obstrucción de la vía aérea, asma, enfisema. Puede haber enfermedades de la caja torácica, como miastenia gravis, esclerosis lateral amiotrófica, una intoxicación con un fármaco como el curare, por ejemplo, parálisis de diafragma, que no me permita hacer una buena ventilación, ¿no?, para luego hacer hematosis. O puede ser por depresión de los centros respiratorios, por ejemplo, sobredosis de sedantes, ¿no? El problema entonces va a estar en los pulmones, que al tener bradipnea no pueden eliminar el exceso de, o sea, acumulan, dióxido de carbono en el organismo, y el dióxido de carbono va a generar protón, es un ácido, y por eso me va a bajar el pH. Para tratar de compensar, los riñones van a tener que aumentar la secreción de protones por orina, y al mismo tiempo reabsorber bicarbonato. Por eso, si están compensando los riñones, el bicarbonato también tiene que estar alto. Así que, si la alteración es parcialmente compensada, sí, recuerden que vamos a tener pH bajo y los otros dos valores altos. Si los riñones todavía no empezaron a compensar, el bicarbonato va a estar normal, y si los riñones están compensando totalmente la alteración, el pH es el que va a estar normal. En cuanto a la clínica, recuerden que el problema es la bradipnea, lo cual me lleva a hipoventilación y también puede haber disnea. Si tenemos bradipnea e hipoventilación, se acumula dióxido de carbono en sangre, o sea, va a haber hipercapnia, y eso va a llevar a cianosis, a una coloración azulada de piel y mucosas. El dióxido de carbono me deprime al músculo liso arterial, me produce vasodilatación arterial, lo cual lleva a hipotensión y taquicardia. La vasodilatación arterial me aumenta el flujo sanguíneo cerebral y produce cefalea, somnolencia, agitación y edema cerebral, que ya nos ha tocado hablar en neuro, ¿está? El edema cerebral puede empeorar toda la situación. Para tratar de compensar la situación, se trata de aumentar de secretar protones por orina, al mismo tiempo se reabsorbe potasio y por eso hay hipercalemia. Y la orina va a estar ácida también. En el caso de la alcalosis metabólica, recuerden que el problema es o la pérdida de protones o el exceso de bicarbonato. Podemos perder protones, por ejemplo, por los vómitos. Recuerden que por la diarrea perdemos bases y da acidosis metabólica. Por los vómitos perdemos ácido clorhídrico y eso me provoca alcalosis. El síndrome de Cohn, o sea, la hipersecreción de aldosterona,
también me puede provocar esto. Recuerden que la aldosterona estimula la bomba de potasio protón ATPasa. Es decir, se secretan demasiados protones por la orina, por eso hay alcalosis. O puede ser un exceso de bicarbonato, por un consumo excesivo de bicarbonato de sodio, o algunos suplementos de carbonato de calcio, consumo de bicarbonato de carbonato de potasio, por ejemplo, o pacientes que comen muchos vegetales y consumen mucha leche al mismo tiempo. O sea, muchos alimentos alcalinos al mismo tiempo me pueden llevar a esto. El problema generalmente va a estar en los riñones, o puede ser en alguna parte del tubo digestivo, donde haya demasiado bicarbonato en orina, perdón, en sangre, porque se está perdiendo mucho protón. Por eso aumenta el pH. Para tratar de compensar, los pulmones, recuerden que me van a disminuir la frecuencia respiratoria, de esa manera acumulan dióxido de carbono en el organismo, o sea, ácido, para tratar de neutralizar a las bases que es el bicarbonato. Si está parcialmente compensada la alteración, por eso tenemos tanto el pH como el bicarbonato, como la PCO2 alta. Ahora, si los pulmones todavía no alcanzaron a activarse, por eso la PCO2 va a estar normal y la alteración está descompensada. Si en cambio los pulmones alcanzaron a compensar completamente la alteración, por eso el pH va a estar normal. En cuanto a la clínica, recuerden que al estar bajo los protones en sangre, no se estimulan tanto los quimiorreceptores, por eso hay bradipnea con hipoventilación. Al haber bradipnea se acumula dióxido de carbono, o sea que va a haber un aumento de la PCO2, lo cual va a provocar cianosis. La PCO2, recuerden que provoca vasodilatación arterial, y eso lleva a hipotensión y taquicardia. Al estar aumentado el pH, recuerden que va a aumentar la afinidad de la albúmina por el calcio, eso lo vimos en metabolismo fosfocálcico. Aumenta la afinidad de la albúmina por el calcio, lo cual me disminuye el calcio iónico, que es el que me sirve para potenciales de acción, por ejemplo. O sea que vamos a tener una hipocalcemia, y recuerden que eso me lleva a tetania, es decir, a espasmo carpopedal, o también llamado signo de Trousseau, me lleva a trismo, o también llamado signo de Schwarzschild, me lleva a risa sardónica, me puede llevar a espasmos a nivel abdominal, o sea, en el tubo digestivo, por eso puede haber, por ejemplo, constipación. ¿Ya? Para tratar de compensar, recuerden que en los riñones disminuye la secreción de protones, pero al mismo tiempo disminuye la reabsorción de potasio, o sea, se pierde mucho potasio por orina, y eso me lleva a hipocalemia y también algunas bradiarritmias. Y si disminuye la reabsorción de bicarbonato, porque ya tengo muchas bases en la sangre, eso hace que la orina aumente un poco su pH, se vuelva un poco más alcalina. Finalmente, en la alcalosis respiratoria, recuerden que el problema es la hiperventilación, la taquipnea y la hiperventilación, que puede ser voluntaria, por un ataque de pánico o una crisis de ansiedad, por una fiebre, por anemia, ¿no? Cualquier situación donde tengamos mucha taquipnea. Al tener mucha taquipnea, eliminamos mucho dióxido de carbono hacia la atmósfera. Esto genera una hipocapnia, o sea, poco ácido en el cuerpo, por eso aumenta el pH, y el paciente entra en alcalosis respiratoria. Los riñones van a tratar de compensar la alteración, tratando de disminuir la secreción de protones, así acumulan ácidos en sangre, y al mismo tiempo disminuye la reabsorción de bicarbonato. Por eso, si los riñones están tratando de compensar, vamos a tener pH alto, pero bicarbonato y PCO2 baja. Ahora, si los riñones todavía no alcanzaron a activarse, el bicarbonato todavía va a estar normal, y finalmente, si se compensó completamente la alteración, el pH es el que ya tiene que estar normal. Recuerden que al haber taquipnea, ese es el principal síntoma, ¿no es cierto? Porque fue la causa. Taquipnea, hiperventilación y disnea. Al estar aumentada la frecuencia respiratoria, va a haber mucha eliminación de dióxido de carbono en la atmósfera y poco dióxido de carbono en sangre, o sea, una hipocapnia que me lleva a vasoconstricción en piel,
y eso me lleva a palidez. El pH, al estar alto, me produce hiperexcitación del sistema nervioso central, como por ejemplo palidez, otra vez sudoración, fotofobia, pánico, porque eso ocurre por ejemplo en una crisis de pánico, y convulsiones. De vuelta va a haber hipocalcemia porque al aumentar el pH aumenta la afinidad de la albúmina por el calcio y disminuye el calcio iónico. Y por otro lado, no se va a secretar tantos protones por orina y sí se va a perder mucho bicarbonato, así que la orina alcalina, al no secretarse muchos protones, no se reabsorbe mucho potasio, pierdo potasio por orina y eso me provoca una hipocalemia. Así que esos serían entonces todas las alteraciones. Recuerden que yo también les había dado un cuadrito para que repasen, sin la explicación, pero para que repasen todos los síntomas del paciente, y el laboratorio también. Así que esto paso por paso le tienen que explicar al profe. Por último, el último tema que nos queda entonces es el tema 48 de la bolilla 16, que es el sistema nervioso autónomo. O sea, tenemos que hablar del sistema simpático y parasimpático. Fíjense que me habla de la constitución anatómica de cada uno. Acuérdense que en el caso tanto el simpático como el parasimpático forman parte del sistema nervioso motor, pero solamente este sistema nervioso motor es involuntario. Recuerden que el sistema nervioso somático, que es el que controlaba músculo esquelético, sí podía ser voluntario, si la señal venía de la vía piramidal o de la corteza, o podía ser involuntario si hablábamos de reflejos. Este es totalmente involuntario, porque vamos a controlar a músculo liso, músculo estriado cardíaco y glándulas, que son totalmente involuntarias. En cuanto al sistema nervioso simpático, recuerden que su origen va a estar en la médula espinal, desde la porción T1 a L3, donde recuerden que para cada parte del cuerpo, no órgano, sino la inervación se divide por regiones. Por ejemplo, el segmento T1 para la cabeza, T2 para el cuello, T3 a T6 para el tórax, T7 a T11 para todo el abdomen, y T12 a L3 para las piernas. Recuerden que en este caso, a diferencia del sistema nervioso somático, que era desde la médula hasta el músculo esquelético había una sola neurona, acá tenemos una vía bineuronal, donde tenemos la neurona preganglionar y la neurona postganglionar. Recuerden que la neurona preganglionar es una neurona colinérgica que tiene un recorrido bastante corto, porque enseguida ya hace sinapsis en un ganglio con la neurona postganglionar. La neurona postganglionar, recuerden que hace un recorrido más largo hasta llegar a la víscera y es noradrenérgica. Las opciones anatómicas que podíamos tener acá, recuerden, la neurona preganglionar, que sale por el asta anterior de la médula espinal, puede hacer sinapsis con la neurona postganglionar en el mismo segmento, que esa es la opción 1 que figura acá, y de ahí la neurona postganglionar, recuerden que se dirige hacia la víscera. La sinapsis ocurre en el ganglio paravertebral del mismo segmento. Otra opción, recuerden que es que esa neurona preganglionar haga sinapsis con la neurona postganglionar en un ganglio paravertebral, pero algunos segmentos más arriba o más abajo, de donde salió esa neurona. Recuerden, como les dije, que puede haber cierto solapamiento entre los nervios. La opción 3 es que la sinapsis entre la pre y la postganglionar ocurre en los ganglios prevertebrales, que eso ocurre a la altura del aparato digestivo. Y finalmente, la opción 4 es que la neurona preganglionar no haga sinapsis con la postganglionar, sino con las células cromafines de la médula suprarrenal para que éstas liberen adrenalina y noradrenalina. Así que esa sería la constitución anatómica del simpático. También les pide que hablen de los neurotransmisores, así que recuerden hablar bien de toda la síntesis de adrenalina y noradrenalina. Si le van a hablar de la síntesis, de noradrenalina, recuerden que lo tienen que nombrar hasta el paso 3. Es decir, la tirosina, por medio de la tirosina hidroxilasa, se convierte en dopa, luego la dopa, por la dopa descarboxilasa en dopamina, y finalmente la dopamina, por la dopamina hidroxilasa, se convierte en noradrenalina. Esto va a ocurrir en los terminales
sinápticos de las neuronas postganglionares. Si le van a hablar de la síntesis de adrenalina, le tienen que agregar un paso más, que es cuando la noradrenalina, por medio de la FEMT, se convierte en adrenalina, y esto va a ocurrir en las células enterocromafines, 4 pasos, en las células enterocromafines de la médula suprarrenal. Recuerden que una vez que estas hormonas se sintetizan, se almacenan en vesículas, y cuando llega el estímulo correspondiente, se liberan por exocitosis. Acuérdense que se van a unir a receptores metabolotrópicos asociados a proteína OGS, si eran receptores beta, GI, si eran receptores alfa 2, o GQ, si eran receptores alfa 1. En el caso del... Bueno, acá dice metabolismo de las catecolaminas, perfecto, que es lo que estuvimos hablando. Receptores adrenérgicos, ya vimos, perfecto. Clasificación de los receptores, ya vimos. Ya hablamos de la médula suprarrenal también, secreción y funciones, perfecto. Nos queda ahora hablar entonces del parasimpático. Recuerden que el parasimpático, en cuanto a su constitución anatómica, como pide acá, su origen va a estar en el tronco encefálico o también en la médula espinal. En el tronco encefálico, es decir, bulbo y protuberancia, van a salir pares craneales, que son el par 3, el 7, el 9 y el 10. ¿Tá? Y en la médula espinal estoy hablando de la porción sacra, S2, S3 más o menos. De todo lo que les estoy nombrando, el 75% de los nervios vienen del par 10, o sea, el 75% de la inervación está a cargo del par 10, ¿tá? 25% de la médula y los otros pares craneales que les nombré recién. El par 3, recuerden que inerva al esfínter de la pupila y a los músculos ciliares. El par 7, a la submaxilar y a la sublingual. El par 9 inerva a la parótida, y el par 10, como les dije, y se dan cuenta por qué, me inerva a aparato cardiovascular al corazón, después en respiratorio a tráquea, bronquios, pulmones, dentro del aparato digestivo al esófago, al estómago, todo el intestino delgado, y la primera mitad del intestino grueso, o sea, hasta colon transverso. Además a páncreas, hígado y vías biliares, dentro del aparato urinario a riñones y a mitad superior de los uréteres. Y por último, la porción sacra, S2 y S3 de la médula espinal, lo que nos está faltando, es decir, dentro del tubo digestivo, la segunda mitad del intestino grueso, es decir, hasta el recto, desde la mitad del colon transverso hasta el recto y el ano. Y aparato urinario, mitad de los uréteres y vejiga, y por último todo el aparato reproductor. Recuerden que acá también va a ser una vía bineuronal, en donde tanto la neurona pre como la postganglionar son colinérgicas. Acá es al revés que el simpático. La preganglionar tiene un recorrido largo y la postganglionar tiene un recorrido muy cortito. La inervación acá es bastante fácil, tanto si salimos de médula espinal como desde un par craneal. La neurona preganglionar no se llama así, pero no hace sinapsis en ningún ganglio, sino directamente se dirige hacia la víscera, donde hace sinapsis con una neurona postganglionar muy, muy cortita, que tiene centímetros de recorrido, y la postganglionar es la que inerva la víscera correspondiente. Acá también me pide que hablemos de los neurotransmisores, o sea, de la acetilcolina, en este caso, y de los receptores colinérgicos. Recuerden que la acetilcolina se va a sintetizar tanto en la neurona pre como en la postganglionar del parasimpático y en la neurona preganglionar del simpático. Así que estamos hablando acá tanto del simpático como el parasimpático en este caso. Recuerden que en los terminales sinápticos en el citoplasma, la acetil-CoA más la colina, mediante la colina acetiltransferasa, se va a formar la acetilcolina, se va a almacenar en vesículas, y cuando llegue el momento, cuando llegue un potencial de acción a la varicosidad, en realidad, se va a liberar por exocitosis esta acetilcolina. Recuerden que la acetilcolina va a actuar en receptores. Si estamos en la sinapsis entre la pre y la postganglionar, recuerden que va a actuar en receptores nicotínicos, que son de tipo ionotrópicos, son canales de sodio. Ahora, si estamos hablando entre
de la sinapsis entre la postganglionar y la víscera correspondiente son receptores muscarínicos, es decir, metabolotrópicos, asociados a proteínas GS, GI o GQ. ¿Está? Así que otra de las cuestiones que pide acá es efectos de la estimulación simpática y parasimpática. Acuérdense que nosotros durante todo el año lo estuvimos viendo, pero les armé un cuadrito que nos resume bien todos los efectos del simpático y el parasimpático. Fíjense que en el esfínter de la pupila, el simpático hace midriasis y el parasimpático miosis. En los músculos ciliares, el simpático produce relajación y el parasimpático contracción, que eso me permite enfocar o para ver de lejos o para ver de cerca. En las glándulas, cualquiera que no sean las sudoríparas, el simpático inhibe la secreción, el parasimpático estimula. En las glándulas sudoríparas, solo el simpático es el que estimula la secreción, el parasimpático no tiene ningún efecto. Acuérdense que acá puse receptores muscarínicos porque algunos nervios del simpático, o sea, de las neuronas preganglionares, siguen el recorrido de los nervios raquídeos y antes de llegar al músculo, se separan y inervan a las glándulas sudoríparas, y por eso el simpático actúa en este tipo de receptores, porque es la neurona preganglionar la que está haciendo la inervación. No hubo sinapsis con la postganglionar. En el corazón, recuerden que el simpático aumenta la contractilidad, es decir, el inotropismo, y aumenta la frecuencia cardíaca, es decir, el automatismo, o cronotropismo. El parasimpático, recuerden que no tiene efecto en la contractilidad, y me disminuye la frecuencia cardíaca, es decir, el automatismo. En vasos sanguíneos, menos en músculos, el simpático hace vasoconstricción, parasimpático vasodilatación. En vasos sanguíneos de los músculos, el simpático hace vasodilatación, el parasimpático no tiene ningún efecto. En los pulmones, el simpático produce broncodilatación, el parasimpático broncoconstricción. En la vejiga, recuerden que el simpático solo hace inervación dolorosa, o sea, no tiene nada que ver con lo motor. Y el parasimpático, recuerden que producía el reflejo miccional, o sea, contraía la pared y el cuello de la vejiga, relajaba el esfínter vesical interno. El externo era voluntario, así que eso era otra cosa. En el tubo digestivo, el simpático relaja pared y contrae esfínter para que no se vacíe el órgano, y el parasimpático contrae la pared del órgano y relaja el esfínter para producir el vaciamiento de ese órgano digestivo. En el aparato reproductor, recuerden que el simpático y el parasimpático participaban en el acto sexual masculino y femenino. El simpático producía el orgasmo, en el parasimpático la erección, tanto en el hombre como en la mujer. Y además algunos efectos que solamente tiene el simpático, que es el de aumentar la lipólisis, aumentar la hematopoiesis, aumentar la glucogenólisis y la gluconeo. ¿Sí? Todos esos son las funciones que hemos visto, que acá dice secreción y funciones, ¿no? Y por último, nos queda estudiar los reflejos neurovegetativos. En realidad, casi todos los reflejos ustedes ya los vieron, así que nos queda un par nomás que no conocemos. Entonces, ¿qué son los reflejos neurovegetativos? Estos reflejos están mediados por el sistema nervioso autónomo y regulan muchas de las funciones viscerales del organismo. En este sistema de control participan sensores, vías aferentes, sistemas de integración en el sistema nervioso, vías eferentes y órganos efectores. O sea, es tanto sensitivo como motor para que se origine el reflejo completo. Pero si son reflejos, no participa la corteza cerebral. Por ejemplo, tenemos los reflejos varoreceptores, el reflejo de Bainbridge, de la defecación, el miccional y el óculo cardíaco. El único que ustedes no conocen es el óculo cardíaco. Los demás ya los dimos, incluso en las bolillas ahora, en todas las bolillas que estuvimos estudiando. Así que bueno, simplemente les pongo acá para que lo puedan repasar. Acuérdense que los reflejos varoreceptores se activan o cuando aumenta o cuando disminuye la presión arterial. Se activan estos mecanorreceptores. Si aumenta la presión, recuerden que estos varoreceptores van a enviar una señal hacia los centros vasomotores y la señal motora va a ser la inhibición del simpático por neuronas GABAérgicas, por lo cual el parasimpático queda activado y esto me baja la presión arterial, ¿no? Por disminución de la frecuencia cardíaca, vasodilatación generalizada.
Si disminuía la presión arterial, recuerden que esto lo vimos en la bolilla de regulación de la presión, va a ocurrir lo opuesto, ¿tá? También se va a enviar una señal sensitiva a los centros vasomotores que me va a activar el simpático por neuronas glutamatérgicas. Y esto, fíjense que me aumenta la frecuencia cardíaca, la contractilidad y me produce vasoconstricción generalizada para aumentar la presión arterial que estaba baja, ¿tá? Ya lo hemos dado, pero bueno, para que se acuerden de repasar. En cuanto al reflejo de Weinreich, recuerden que esto ocurría cuando se activaban los receptores de baja presión, que estaban ubicados en la aurícula derecha, cuando aumentaba el retorno venoso. Esto enviaba, recuerden que estos receptores de baja presión también son mecanorreceptores, esto enviaba una señal sensitiva o aferente por el par 10 hacia los centros vasomotores, y esto provoca una taquicardia refleja, para que la aurícula se vacíe rápidamente y ya no esté tan distendida. Esto nomás es el reflejo de Weinreich. Recuerden que al estimularse los receptores de baja presión también se producía el reflejo de Gower-Henry y también la vasodilatación de las arteriolas aferentes, ¿no? Pero acá habla solo del reflejo de Weinreich. Tenemos también el reflejo de la defecación, que recuerden que las mecanorreceptores ubicados en la pared del recto enviaban una señal sensitiva a médula espinal y la médula enviaba una respuesta que era la activación del parasimpático. Recuerden que el parasimpático contraía la pared del colon, relajaba el esfínter anal interno. Muy parecido va a pasar en el reflejo miccional. Mecanorreceptores ubicados en la pared de la vejiga, al distenderse la vejiga, enviaban una señal sensitiva hacia la médula por parte de los nervios pélvicos o plexo sacro. La médula sacra enviaba una respuesta que era a través del parasimpático, que produce la contracción del cuerpo y cuello de la vejiga, relajación del esfínter anal interno, ¿tá? Para que repasen, porque ya lo vimos, y este es el único que no dimos, así que por eso les nombro acá. En el caso del reflejo oculocardíaco, este es el que los oftalmólogos, los cirujanos, sobre todo cuando están operando los ojos de los pacientes, tienen que tener cuidado, porque el reflejo oculocardíaco se desencadena como consecuencia de la atracción de la musculatura extraocular, especialmente el recto medial, o sea, los músculos extrínsecos del ojo, o bien si aumenta mucho la presión sobre el globo ocular. El estímulo viaja a través de fibras aferentes de los nervios ciliares cortos y largos hasta el ganglio ciliar, y posteriormente hasta a través de la división oftálmica del par 5, el nervio trigémino, hasta el ganglio de Gasser. Y la vía aferente la constituye el par 10. El par 10, o sea, parasimpático, me produce bradicardia y hipotensión, aunque también se han descrito varios tipos de arritmias. O sea, el peligro con el reflejo oculocardíaco es, por ejemplo, en una cirugía ocular que puede provocar una bradicardia tan extrema que al paciente le puede dar un paro cardíaco, por ejemplo. Por eso hay que tener cuidado. Les hice acá un esquemita de cómo más o menos sería este reflejo oculocardíaco, ¿tá? Fíjense que al aumentar la presión sobre el globo ocular o al haber tracción sobre los músculos extrínsecos del ojo, se activan mecanorreceptores ubicados en los músculos extrínsecos del ojo. Esto me genera una señal sensitiva o aferente que va por los nervios ciliares cortos y largos hacia el ganglio ciliar. Después el ganglio ciliar, por medio del par 10, del par 5, perdón, se dirige hacia el ganglio de Gasser. El ganglio de Gasser luego se dirige al piso del cuarto ventrículo, y desde ahí surge la señal motora o eferente, que por el par 10 viaja con información parasimpática. ¿Qué hace el simpático en el corazón? Disminuye la frecuencia cardíaca. Recuerden, acá está mal. Si disminuye la frecuencia cardíaca me disminuye la contractilidad, ¿tá? Por el efecto escalera o trepé, ¿tá? No, recuerden que el parasimpático no afecta a músculo cardíaco. Al disminuir la frecuencia cardíaca, eso disminuye la contractilidad. Por eso el paciente tiene bradicardia, y después, si disminuye la contractilidad, disminuye el volumen sistólico, ¿tá? La disminución de la frecuencia cardíaca y del volumen sistólico me disminuye el gasto cardíaco, me disminuye la presión arterial, y por eso la hipotensión del paciente. Si es muy grave, puede dar un paro, una arritmia al paciente. Por eso siempre en las cirugías oculares hay que tener cuidado con esto, ¿tá?
Y con eso entonces me parece que ahí ya terminaba, si no mal no recuerdo, ahí terminaba todo el bolillero. Sí, perfecto. ¿Está? Sí. Entonces con esto terminamos todo el repaso del bolillero para el oral. La verdad que no sé si el profe va a tomar o no este tema, pero bueno, si lo llega a tomar, lo pueden repasar. Mi consejo, como siempre les digo, y como les dice el profe, el bolillero es solo una guía. Tal cual está ahí, el profe no les va a tomar. Por ahí, aparte de lo que dice el bolillero, les puedo hacer alguna otra pregunta para ver si saben un poquito más de lo que está ahí. Así que mi recomendación es que estudien todos los temas, como les vine dando en todo este mes y medio, mes y unos días más, que dimos de clases, y una vez que estudian todo el tema, miran el bolillero y tachan lo que ya saben. Y ahí van a ver que, excepto un par de temas, casi todo ya lo hemos dado. Así que estudien el tema completo y después tachan lo que corresponde al bolillero, ¿está? Porque si no, como que estudian temas muy salteados o quedan temas como inconclusos sin estudiar completo, ¿está? Así que ya saben, cualquier duda que tengan, me consultan nomás en el grupo o por WhatsApp privado, no hay problema, ¿está? Así que nos vemos. Chocito.